Hola, bendiciones a todos. Bienvenidos a nuestra sesión de hoy de restauración, donde estamos viendo el interesantísimo tema del niño, o en este caso la niña del reino. Y bueno, hemos compartido algunos tópicos muy interesantes que tienen que ver con la ira y con nuestras emociones, y ahí fue donde quedamos la vez pasada. Y me gustaría retomar ahí, pero antes de eso quisiera que hiciéramos una corta oración y pusiéramos esta sesión en manos de Dios. ¿Les parece? Padre, yo te quiero dar gracias por una oportunidad que tú nos das de tener tu revelación y tu sabiduría y tu conocimiento, Señor. Por guiarnos, por amarnos y por no permitir que nosotros permanezcamos como estamos, sino querer transformarnos cada día y transformar nuestro corazón y especialmente nuestra forma de pensar, Señor. Estamos comprometidos con tu palabra porque tú nos has pedido que renovemos nuestro entendimiento. Y te pedimos que eso sea lo que sea esta sesión de hoy para nosotros. Una oportunidad de renovar nuestra forma de pensar. Permítenos cambiar la manera como percibimos el mundo y la manera como nos percibimos a nosotros mismos y aún como te percibimos a ti, para que nuestra vida tome un giro especial para bien, para los planes que tú tienes para nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La vez pasada aprendimos que tenemos muchísimos más sentimientos y emociones de los que nos podemos imaginar, y estuvimos aprendiendo a identificar cuáles son esas emociones, esos sentimientos. Y que muchas veces estamos acostumbrados a decir, me sentí mal, me sentí bien, y no nos damos cuenta de que hay sentimientos y emociones muy específicos que nos producen las situaciones que vivimos, tanto positivos como negativos. Y examinamos una lista de algunos de esos sentimientos negativos, como, les voy a dar algunos ejemplos, me siento avergonzada, o me sentí humillada, o no sé, me sentí como expuesta, como ridiculizada, o no, me sentí herida, o me sentí excluido. Todas esas cosas que a veces no pensamos, y es bueno aprender a definir los sentimientos, porque de esa manera le podemos dar un lugar a Dios para que Él trate específicamente con ellos. Pero hicimos un pequeño test de una emoción tóxica, que es la ira, y fíjense que aunque dije tóxica, la Biblia es bien clara cuando dice en Efesios, airaos pero no pequéis. Cuando la Biblia da ese mandato y dice airaos, en otra diferente traducción dice enójate. Tienes derecho a enojarte. Eres humano, las cosas te van a molestar, las cosas te van a irritar. Puedes amanecer hoy sensible, ¿verdad? Muy hipersensible tal vez, pero te puedes enojar. Dios nos da esa libertad. Mas Él añade, después de ese versículo, airaos, pero no pequéis. Enójate, pero ojo, no llegues hasta el punto del pecado. ¿Y cómo sabes que tu ira está llegando al punto del pecado? Porque dice después, no des lugar al diablo, no se ponga el sol sobre tu enojo. Y esa expresión, aunque muchas personas lo toman como que no te cuestes enojado con tu esposo o con tu esposa, abarca muchísimo más que eso. Porque cuando hablamos de que el sol se pone sobre el enojo, básicamente estamos diciendo, no dejes que el día termine sin que resuelvas eso que tienes en tu corazón. Cuando el sol se pone sobre el enojo, es cuando tú guardas ese enojo. ¿Para qué le voy a hablar? Total, si no va a cambiar, total, no va a entender, total, no fue nada. Cualquiera que sea la excusa que tú estás buscando para no sacar el enojo a la luz, se convierte en un patrón, en un hábito en ti. Y lo que ocurre es que tú sabes que esa emoción se vuelve tóxica. Llega un momento que comienza a liberar toxinas a tu cuerpo físico. Por eso sabemos que muchas enfermedades físicas provienen de una ira reprimida, que no fue manejada de la forma correcta. Yo, que soy maestra y tengo un colegio, les puedo decir que tengo alumnos de 5º grado que a veces no quieren hablar de sus cosas, porque en su casa nunca han visto el modelo correcto de cómo lidiar con los conflictos. Puede ser que los papás solo se griten, o puede ser que vuelen los platos de la vajilla, o puede ser que no se hable, o puede ser que ellos solamente vean a una mamá que está llorando todo el tiempo, o a un padre agresivo. Pero noto que desde pequeños ya los niños van tomando decisiones de no hablar, se sienten avergonzados, se sienten expuestos. Y nosotros tenemos el deber de enseñarles a ellos, pero primero nosotros permitirle a Dios que transforme estos malos hábitos que se convierten en vicios que nos dañan. Y la ira es una emoción permitida,
por la palabra de Dios, pero que puede convertirse en algo tóxico para nosotros. Después que hicimos ese test, yo sé que muchos de ustedes pusieron un check ahí en algunas de las cosas que leímos, de cómo se expresaban los sentimientos en la casa cuando nosotros íbamos creciendo. Y vimos que había unas familias donde se expresaban las emociones de la forma correcta y otras familias en las que no. Por ejemplo, leímos mi padre o madre expresaban sus sentimientos con libertad y los trataban en la forma apropiada, en la forma correcta. Y yo recuerdo que en mi casa, de una forma personal, les voy a compartir algo en mi testimonio. Nunca vimos nosotros como hijos a mi papá y a mi mamá ni siquiera discutir. O sea, ahí no había ni un sí ni un no. Ellos tomaron la decisión toda la vida de resolver sus diferencias a puerta cerrada. Y eso es muy loable. Les voy a decir que a mí me daba una sensación de seguridad tremenda creciendo, porque nunca pensé en mi mente que mis papás jamás se iban a divorciar ni a separar. No tuve que vivir con ese temor creciendo, porque nunca hubo una evidencia física palpable de que hubiera problemas, ¿verdad? Pero ¿qué pasó cuando yo me casé? Cuando yo me casé y mi esposo, que es una persona confrontativa, me confrontaba acerca de algo, yo no quería ni discutir, ni argumentar, ni tener ninguna diferencia con él, porque de alguna manera errada llegué a pensar que eso nos podía conducir a un divorcio, sin saber que había formas saludables de tratar con las diferencias. Tener conflictos es normal, tener diferencias es normal. Dice la palabra de Dios que todos ofendemos muchas veces y todo el tiempo y a todo el mundo. Nadie se escapa de ofender. Tal vez no queremos ofender, pero sí lo hacemos. La pregunta es, cuando surjan esas diferencias, esos conflictos, ¿cómo los vamos a manejar? ¿Vamos a reaccionar en ira o vamos a aprender a responder en madurez? Y todo lo que estamos aprendiendo tiene que ver exactamente con el proceso de madurez. Porque la restauración no es nada más que aprender a madurar, aprender a rendir esas áreas que aún yo estoy controlando en mis fuerzas, pero que Dios quiere intervenir y me está pidiendo y me está diciendo, ¿sabes qué? Entrégame el control de esa ira que tienes desde que eras una niña y que tú no has soltado, porque esa es la manera como tú manejas los conflictos. Y yo quiero ser parte de tu vida en esa área. Permíteme entrar. Cuando tú rindes y entregas a Dios ese control y empiezas a desarrollar la confianza en Él, la fe de que ese Dios, que es un Padre amante, que está interesado en ti y que está pendiente de todos los detalles de tu vida, esa confianza es lo que te lleva a una verdadera madurez. Porque ya entonces, en vez de tú enjuiciar a la otra persona, juzgarla rápidamente, criticarla, contárselo a 3 o 4 para que vengan y te apoyen y se pongan de tu lado y tú sentirte empoderado en que tú tienes la razón, tú lo que haces es que tú de una forma íntima lo llevas donde Dios, o lo hablas tal vez con tu pastor o con tu líder espiritual, una persona que sea madura, que te va a dar el consejo correcto. No tienes que ir regando ningún chisme, y luego tienes la actitud madura de ir a perdonar y a pedir perdón y resolver el conflicto. Porque eso es básicamente lo que estamos aprendiendo aquí. Primero, resolver los conflictos con nosotros mismos y luego aprender a resolver los conflictos en las relaciones. ¿No les parece que sería espectacular poder vivir en relaciones donde, a pesar de los conflictos, podemos resolver, podemos perdonar? Ayer tuvimos una situación aquí en el colegio porque hicimos 2 equipos para jugar béisbol y resulta que el capitán de uno de los equipos, que está en 4º grado elemental, hizo algunas cosas que pues a los demás miembros de su equipo les dolió. Y los miembros del equipo, ¿qué hicieron? Pues son chicos de 4º, de 5º, de 3º, decidieron renunciar y se fueron y lo dejaron solo. Entonces después tuvimos una reunión en la tarde y nos pusimos a hablar de lo que había sucedido y yo pregunté, ¿quién se sintió ofendido? Increíble, todos levantaron la mano. Pero cuando yo pregunté quién ofendió, nadie la levantaba. Porque es muy fácil saber cuando uno está ofendido, pero muy difícil ver cuando uno ofende a los demás. Y ahí entramos en un tema muy interesante con ellos, para que ellos se den cuenta de lo que yo les estoy enseñando hoy, que todos tenemos la capacidad de ofender a las demás personas, aunque no nos demos cuenta. Y por eso tenemos que madurar,
porque yo les enseñé que tal vez ustedes han escuchado. Cuando tu dedo apunte hacia allá, señalando a una persona, date cuenta que hay 3 dedos apuntando hacia ti. O sea que si tú vas a juzgar a alguien, júzgate 3 veces más duro tú mismo por ese juicio que estás lanzando. En otras palabras, no nos conviene. No nos conviene juzgar a las demás personas, porque primero tenemos que juzgarnos más duramente a nosotros mismos. Dios nos hace responsables de nuestros actos y de lo que nosotros juzguemos a otras personas. Y como me encantan los tests, y este libro tiene tantos tests, quisiera terminar con un test, y quiero que ustedes se imaginen que ustedes van creciendo y que todo lo que ustedes van recibiendo va quedando grabado. En nuestra época usábamos unos cassettes, ya verdad, después pasamos por los CDs y ahora uno coge su teléfono y ahí graba todo. Pero yo quiero que ustedes se imaginen que tu cerebro, tu interior, tu alma es una grabadora. Y que las cosas que tú has ido grabando mientras vas creciendo, sin darte cuenta, después las vas a reproducir. Usted le pone play a esa grabadora y reproduce exactamente. Entonces uno escucha desde niño, tú eres un bobo, tú no sirves para nada, tú esto, tú lo otro, y uno va grabando. Y luego uno, sin darse cuenta, uno reproduce lo que está en esas grabaciones. Yo quiero que por un instante ustedes se imaginen, se visualicen a sí mismos como una grabación, ¿verdad? Y que esas grabaciones que están ahí fueron las que fueron grabadas cuando ustedes estaban creciendo. Imagínate que tú en este momento, siendo un adulto, vives una experiencia o una situación, pasa una situación que te produce enojo, ¿ok? Inmediatamente la respuesta que tú vas a dar va a estar determinada por esas grabaciones que tú tienes, que fueron grabadas cuando tú ibas creciendo. De pronto pegas un grito, de pronto sales corriendo. Si tú comienzas a analizar tus reacciones, vas a darte cuenta que probablemente no han cambiado mucho desde que eras un niño o una niña. Entonces ahí vamos al tema nuestro de esta serie, de esta miniserie. Ese niño herido que vivió una injusticia en su pasado que no fue resuelta, está ahora reaccionando. ¡Ah, esto es injusto! Por eso vemos personas adultas que hacen una pataleta. Personas adultas que tú dices, pero ¿cómo es posible? Si es una persona adulta que reaccione de esta manera, esto es desproporcionado o esto es una reacción infantil. Estamos viendo la evidencia y la manifestación del niño interior que está herido. ¿Okay? Entonces imagínense por un momento que usted es esa grabadora y ahora lo que vamos a aprender es, vamos a escuchar estas preguntas, porque yo quiero que usted llegue a un punto en que identificando las grabaciones que están en ti, tú puedas llegar al punto que tú mismo logres detenerte a ti mismo antes de que tú reacciones incorrectamente. Quiero que sepan que sí se puede lograr. Cuando yo viví esta parte de mi proceso de restauración, yo empecé a tomar conciencia, porque recuerden que el niño interior es el inconsciente. Entonces, cuando tú empiezas a traer a tu consciente, mira, yo reacciono así, yo grito así, es que yo pienso esto, es que me viene esto a la mente. Tú empiezas a traer a tu consciente lo que está en el inconsciente. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú empiezas, al tomar conciencia, tú puedes comenzar también a tomar decisiones de cómo voy a detener mis reacciones. ¿Sabes qué? Ya me di cuenta que esto me sucede porque yo estoy creyendo esto que fue plantado en mí cuando yo era un niño y fui creciendo. Pero ahora que yo lo traje a mi mente consciente, yo puedo tratar con este asunto. Entonces vamos a ver cuál es la evaluación de hoy. ¿Les parece? Esto se llama anger tape o la grabación de la ira. Cuando tengo rabia o cuando estoy molesto, lo demuestro de la siguiente manera. Tiro cosas, me salgo del cuarto, le pego a algo o a alguien, y eso incluye pegarle a tus niños con rabia cuando los quieres castigar, levantando mi voz, no diciendo nada, haciendo una pataleta. Cualquier otro que te venga a la mente, anótelo ahí. Número 2. Cuando alguno de mis padres se enojaba, ellos mostraban su enojo de la siguiente manera.
tiraban algo, se iban del cuarto, le pegaban a algo o a alguien, incluyendo te pegaban a ti con rabia, levantaban el tono de la voz, no decían nada, hacían una pataleta. Número 3, cuando mi esposo o mi esposa se enoja, muestra su ira por tirar algo, se va del cuarto, le pega algo a alguien, incluyendo a los niños con rabia, levanta el tono de la voz, no dice nada, hace una pataleta. La última, cuando mis hijos están bravos, tiran algo, se van del cuarto, le pegan algo a alguien, levantan su voz, se quedan callados o lo ignoran o hacen una pataleta. ¿Cuál es el propósito de hacer estas preguntas y autoevaluarnos? Descubrir el patrón. Cuando tú descubres el patrón, tú te vas dando cuenta que lo que tú viste y que fue modelado en tu casa, tú lo repetiste o vives con una persona que lo repite y lo está repitiendo ahora tus hijos. Entonces, ¿cuál es el propósito de que nosotros descubramos por qué hemos adquirido estos patrones que son malos hábitos? Es para que podamos romperlos. Y quiero que sepas, para finalizar, quiero darte esta palabra. Dios tiene todo el poder de romper los círculos viciosos en tu vida, pero Él no lo puede hacer sin ti. Y a ti te sorprenderá que yo haga esta declaración, pero es real. Dios no lo puede hacer sin ti, porque Dios no te va a forzar a que tú rompas los círculos viciosos. Es lo mismo que le decimos a un adicto: ¿quieres salir de tu adicción? Ahí hay un programa que te puede ayudar, pero tú tienes que querer, tú tienes que tomar la decisión y tú tienes que estar allí. Entonces, yo recuerdo cuando Dios me estaba liberando de mi adicción a la depresión. Y recuerdo una vez que me dijo clarito: no te voy a sacar del hoyo donde estás. Y yo me enojé con Dios. ¿Cómo es posible que no me vas a sacar de aquí? ¿Acaso no me amas? Porque te amo. Yo necesito saber que tú quieres salir de allí. Ahora, cuando yo vea tus acciones, cuando yo vea tus pasos, que tú estás saliendo de allí, con mucho gusto te voy a dar la palabra, con mucho gusto te voy a dar la fortaleza, te voy a mostrar la salida y voy a estar a tu lado durante todo el proceso, vez tras vez tras vez, hasta que seas completamente libre. ¿Qué les parece el tema de hoy? Les bendigo. Declaro la sabiduría de Dios y su revelación sobre sus vidas, y que Dios quita las vendas de sus ojos y los tapones de sus oídos para que ustedes vean y oigan las cosas que antes no podían ver y no podían escuchar. Hasta la próxima. Bendiciones. Bye bye.